Nunca fui de creer en fantasmas. Soy de los que dicen, si no lo veo, no lo creo. Llevo más de 10 años manejando tráiler por todo el país, y si algo me ha enseñado esta vida de carretera es que lo más peligroso no son los fantasmas, son los vivos. Pero esa noche, algo me hizo cambiar de opinión. Nunca le tuve miedo a la carretera. Crecí entre motores y gasolina, y aprendí a manejar antes que a pagar cuentas. Siempre pensé que los cuentos de fantasmas eran solo eso, cuentos. Historias para entretener a los nuevos o asustar a los que se duermen en el volante. Hasta esa noche. Era casi la 1 de la madrugada. Llovía como si el cielo estuviera soltando toda su rabia. Yo iba por la ruta 27, camino a San Cristóbal. Esa zona siempre ha sido rara, no por el camino, sino por lo que se siente en el aire. Silencio demasiado denso. Árboles que parecen mirar. Y esa sensación molesta de que no vas solo. Pero esa noche, sí iba solo. O al menos, eso creía. La neblina se me venía encima como si quisiera tragarse el tráiler. El sonido de la lluvia golpeando el techo era tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Iba lento, con los nervios tensos y los ojos clavados en el camino. Y entonces la vi. De pie al borde de la carretera, justo antes del puente. Empapada. Descalza. Un vestido blanco que se le pegaba al cuerpo como piel mojada. No levantó la mano para detenerme. Solo me miró. Pero mis manos, por instinto, ya estaban frenando. No sé por qué lo hice. Algo en mí quería seguir. Acelerar. Salir de ahí. Pero otra parte, la más tonta, supongo, se rindió ante esa mirada vacía. Bajé el vidrio. ¿A dónde vas? A San Cristóbal, dijo con una voz que no parecía humana. Era suave, sí, pero hueca. Como si hablara desde muy lejos o desde debajo del agua. Le abrí la puerta. No me acuerdo de haberla visto subir. Solo, ya estaba sentada. Al lado mío. Callada. Inmóvil. El aire en la cabina se volvió helado. El vaho salía de mi boca y la piel se me erizó. El motor sonaba fuerte, pero sentía como si estuviera dentro de una cueva. Sin tiempo. Sin dirección. Intenté hablarle. Nada. La miré de reojo. No respiraba. No parpadeaba. Y entonces lo noté. El charco. Bajo sus pies. Pero no era solo agua de lluvia. No, olía raro. A tierra removida. A flores podridas. A algo que lleva años bajo el suelo. Quise hablar. Quise gritar. Pero cuando giré la cabeza para verla bien, el asiento estaba vacío. Vacío. Pero mojado. Y en el centro, una flor. Una flor negra. Marchita. Que no estaba ahí antes. El aire se volvió más espeso, como si algo me estuviera aplastando el pecho. Frené en seco. Bajé. Abrí la puerta del copiloto. Nada. Nadie. Solo el eco del agua escurriendo por el asiento, y esa flor. Todavía la puedo oler cuando lo recuerdo. Arranqué el motor a ciegas, casi llorando, y manejé sin pensar hasta la próxima estación. Cuando conté lo que me pasó, un viejo me miró serio y dijo: ya son varios. Siempre cerca de ese puente. Ella murió ahí, ¿sabías? El carro en el que iba cayó al río. Nunca encontraron su cuerpo, pero desde entonces aparece. Busca que alguien la lleve a casa. Y a veces lo logra. Pero nadie ha contado qué pasa si lo hace. Desde entonces, no manejo de noche. Y si alguna vez vas por esa ruta y ves a una mujer parada en la lluvia, con un vestido blanco y sin zapatos, no frenes.
no la mires. Y por lo que más quieras, no le abras la puerta. Te voy a contar algo que me pasó hace unos meses. Y te lo advierto desde ya, si alguna vez tienes que ir a San Arbelo por carretera, no lo hagas. No después de medianoche. Y si lo haces, jamás mires por el retrovisor. Yo no creía en esas cosas. Trabajo como repartidor, y esa noche me tocó llevar un paquete urgente a San Arbelo, un pueblo perdido en la sierra. Eran como las 10:30 cuando salí de la ciudad. Pensé que llegaría antes de la 1 si tomaba una ruta secundaria que marcaba el GPS. La carretera era antigua, agrietada, con árboles tan cerca del borde que parecían querer tragarme. Empezó a caer una niebla espesa, y en medio de ella encontré una gasolinera solitaria. Solo había un viejo ahí, medio dormido detrás del mostrador. Entré a comprar café y me dijo algo que me heló la sangre, aunque en ese momento me pareció una tontería. ¿Vas a San Arbelo? No deberías. Esa carretera cambia después de medianoche. Y si ves algo raro, no mires por el retrovisor. Nunca. No le hice caso. Pagué, subí al camión y seguí. Pero no habían pasado ni 20 minutos cuando las cosas se pusieron raras. Primero fue la niebla. Ya no podía ver a más de 5 metros. Luego el GPS empezó a fallar, recalculando una y otra vez hasta apagarse. Y entonces, lo vi. Por el retrovisor, muy lejos al principio, venía un coche. Sin luces. Sin ruido. Pero cada vez más cerca. Y aunque no podía ver bien al conductor, sentía que me observaba. Apreté el volante. Me repetí que era mi imaginación. Pero el auto seguía ahí. Cuando frenaba, él frenaba. Cuando giraba, él giraba. No me rebasaba. No se alejaba. Solo me seguía. Y ahí fue cuando recordé al viejo, no mires por el retrovisor. Y claro, lo primero que hice fue mirar. Al principio no vi nada, solo mis ojos reflejados. Pero de pronto, algo más apareció detrás de mí. Una silueta oscura. Sentada justo en el asiento trasero. No tenía cara. Solo una boca abierta. Y ojos, rojos. Encendidos como carbones. Me di vuelta bruscamente. No había nadie. Pero el espejo ya no reflejaba lo mismo. Estaba roto. Como si algo lo hubiera golpeado desde adentro. Entonces el camión se apagó. Las luces murieron. La radio comenzó a sonar sola, con estática, y entre la estática, una voz. Ya me viste. Ya me viste. Ahora vendrás conmigo. El camión se encendió solo. El volante se movía por sí mismo. No lo controlaba yo. Me llevó por un desvío lleno de estatuas viejas y árboles que parecían retorcerse. En el parabrisas se formó una palabra, como si alguien la escribiera con un dedo congelado. Mira. Y, como un idiota, miré por el espejo de nuevo. La sombra estaba más cerca. Ya no solo me miraba, ahora sonreía. Una sonrisa gigantesca, inhumana, que se abría desde oreja a oreja. Quise gritar, pero no salía sonido de mi boca. El camión aceleraba solo. La carretera se hacía más angosta. Más irreal. Y después, no recuerdo bien. Solo sé que desperté al amanecer, tirado al lado del camino. El camión estaba a unos metros, encendido, sin un rasguño. Pero no me sentía solo. Sentía que algo había entrado conmigo, y que no se había ido. Desde entonces no puedo mirar un espejo. Los he quitado todos de mi casa. Porque cuando lo hago, a veces, en el reflejo, esa sonrisa vuelve. Y sé que algún día, vendrá por mí otra vez. Así que por favor, si alguna vez estás conduciendo de noche,
y ves un coche sin luces siguiéndote. No mires atrás. Siempre me ha gustado manejar de noche. Menos tráfico, más silencio. Es como estar en otro mundo. Pero esa noche, no era otro mundo. Era el mismo. Solo que con una puerta abierta hacia algo que no debería existir. Había salido de un turno nocturno en el hospital. Soy paramédico. Me tocó trasladar a un paciente terminal a una clínica en las afueras. Cuando terminé el papeleo y me liberaron, ya era casi la 1:30 de la mañana. No tenía sueño. Así que decidí irme por una carretera secundaria, la vieja ruta del Valle del Norte. Una carretera larga, con muchas curvas y casi sin iluminación. Estaba desierta. Solo yo y la ambulancia vacía. Iba sin prisa, con el brazo apoyado en la ventanilla, disfrutando del aire frío. Todo marchaba bien, hasta que pasé por el kilómetro 31. Lo recuerdo porque el cartel estaba torcido, oxidado, cubierto de hiedra, y aún así se veía claro. K31. Y justo después de pasarlo, algo cambió. La radio comenzó a emitir estática. El motor empezó a vibrar, como si la ambulancia tuviera hipo. Y el aire se volvió raro. No frío. No caliente. Solo, espeso. Como si manejaras bajo agua. Pensé que era la altura o la humedad, pero entonces vi la figura. A lo lejos, al borde del camino, una persona. Quieto. Muy delgado. Cabeza baja. Y algo, en sus manos. No distinguí qué. Reduje la velocidad instintivamente, aunque algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Al pasar a su lado, el hombre levantó la cabeza y me miró. No tenía rostro. Solo piel lisa, tensa, estirada. Como cera. Y en las manos, llevaba un uniforme de paramédico. Exactamente como el mío. Seguí sin detenerme, acelerando. El corazón me golpeaba con fuerza. Pero entonces, miré el retrovisor. Había otra figura. Dentro de la ambulancia. Sentada en la camilla trasera. Envuelta en sábanas blancas. Mirando al frente. Frené. Bajé. Abrí la puerta trasera. Nada. Solo vacío. Volví al volante, temblando. Avancé otros 10 minutos, tal vez 15, hasta ver luces, una gasolinera. Entré directo y estacioné. Bajé, sudando, pálido, y le pregunté al dependiente si podía usar el baño. Me señaló el fondo sin decir nada. En el espejo del baño, noté algo en mi cuello. Una mancha oscura. Como si algo me hubiera rozado, o marcado. Cuando regresé al vehículo, el dependiente me estaba esperando afuera, serio. ¿Usted viene de la ruta vieja? Me preguntó. Asentí. ¿Pasó por el kilómetro 31? Sí, ¿por qué? Me miró, sin cambiar la expresión. Nadie pasa por ahí desde hace 5 años. ¿Cómo que nadie? Desde el accidente de la ambulancia. El paramédico murió atrapado. Dicen que su espíritu sigue en el tramo, buscando a quien lo reemplace. Yo sentí que el estómago se me caía. No, balbuceé, eso no puede ser. Yo vengo de un traslado. No vi ningún accidente. No lo verá, respondió. Ya pasó. ¿Qué? Lo que pasa en el kilómetro 31, ya pasó. Siempre está pasando. ¿De qué me habla? Entonces me dijo algo que todavía me repite la cabeza, cada vez que intento dormir. Revise bien la camilla. Tal vez no llegó solo. Me di la vuelta de golpe. La ambulancia estaba encendida. Yo la había dejado apagada. La puerta trasera, abierta. La luz interior, titilando. Y sobre la camilla. Alguien respiraba. Desde esa noche, no volví a manejar por esa ruta.
Ni de noche, ni de día. De hecho, dejé el trabajo. No por miedo a lo que vi, sino por lo que aún siento. Porque a veces, cuando duermo en casa, escucho el monitor cardíaco. Pero yo no tengo ninguno.